Hola chicos, buenos días. El tema de hoy es presente simple. Veremos los usos y las reglas del presente simple, cuándo utilizarlo y ciertas reglas que tiene este tiempo gramatical de acuerdo a las personas. Vamos a empezar con los usos, ¿de acuerdo? El cual tiene cuatro usos básicos. El primero nos habla de hábitos o rutinas, es decir, lo que ustedes o lo que nosotros hacemos a diario. Y aquí tenemos tres ejemplos. I always drink coffee at work. She gets up at 7 a.m. every day. They usually eat dinner at home. Ese es el primero. Yo tomo café en el trabajo siempre. Ella se levanta a las 7 a.m. todos los días. Ellos usualmente cenan en casa. Otro uso es verdades en el presente, es decir, cosas que suceden en el presente. He works on Wall Street. Él trabaja en Wall Street. She's 60 years old. Ella tiene 60 años. Y we live in New York. Nosotros vivimos en Nueva York. El siguiente uso es verdades generales o hechos generales científicos, podríamos decirle. Por ejemplo, the earth is not flat. La tierra no es plana. The sun rises in the east. El sol sale por el este. Y water boils at 10 degrees centigrade. Es decir, el agua hierve a 100 grados centígrados. Son hechos lógicos o muy verdaderos. El último uso es horarios establecidos. My train arrives tomorrow. Mi tren llega mañana. We fly to Paris on Monday. Nosotros volaremos a París el lunes. A lo mejor yo aquí ya tengo mi boleto para el día lunes. Y yo vuelo a París ese día porque ya tengo el boleto en mano, ¿no? Classes begin next week. Las clases empiezan la siguiente semana, es decir, yo ya tengo mi calendario y es 100% seguro que las clases empiecen la siguiente semana, ¿de acuerdo? Continuamos con las reglas. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos columnas, a, you, we, they, y el otro lado es it, he, she. Ambas columnas se tratan de los subject pronouns, los pronombres personales, pero hay una diferencia entre cuanto a you, we, they y it, he, she. Para las personas de I, you, we, they, afortunadamente no hay muchos cambios, pero en cuanto a las siguientes personas, it, he, she, sí hay cambios. Entonces vamos a ver cuáles son las reglas. Aquí tenemos a las tres. We, you, they. Y si se dan cuenta, work no cambia para nada. Al verbo no se le hace absolutamente nada. We work in an office, you work in an office, they work in an office. No se hace ningún cambio al verbo. Mientras que para las terceras personas, he, she, and it, sí hay cambios. Y ahí tenemos un apartado que nos dice verbos que terminan en CH, SH, X, SS o consonante más Y, vamos a agregar S. Y aquí tenemos ejemplo. He watches television, he washes the dishes, she fixes radios, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, para las primeras personas, we, you, they, I, you, we, they, no hay cambios. Mientras que para he, she, and it, sí hay cambios. Entonces,
Vamos a explicar regla por regla. Y la primera es que si mi verbo termina en SH, CH, SS, X, Z, o vamos a ponerle ES, siempre y cuando yo quiera hacer, recuerden, tercera persona. Si yo quisiera hacer una oración afirmativa utilizando I, you, we, they, entonces el verbo lo voy a dejar tal cual lo tengo. Pero si quiero hacer una oración en tercera persona y mi verbo termina en O, SH, CH, SS, X o Z, voy a agregar ese ejemplo, fix, fixes, splash, splashes, kiss, kisses. Y el ejemplo es John fixes a car for a living. La segunda regla trata de si el verbo termina en Y, pero antes de la Y tenemos una consonante, perdón, agregamos ES. Ejemplo, fly, try. It flies in the morning. Una consonante es aquella letra que no es vocal. Por ejemplo, L, R, M, P. Si mi verbo termina en Y, pero antes de yo tengo una consonante, entonces voy a agregar, voy a quitar esa Y y voy a agregar ES. Pero ¿qué pasa si mi verbo termina en Y y antes hay una vocal? Bueno, si mi verbo termina en Y y antes tengo una vocal, solo voy a agregar S. Cambia un poquito a la de arriba. La de arriba me dice que si mi verbo termina en Y, pero antes hay una consonante, quito la Y y pongo I latina más ES. Mientras acá abajo, si hay Y y antes una vocal, entonces nada más pongo la S. Dejo ahí la Y. Ejemplo, play, plays, taste, taste, say, says. Mary plays tennis on Friday. Y la última que es, bueno, en general o para todos los verbos, siempre y cuando yo quiera, les repito, siempre y cuando yo quiera estar utilizando en terceras personas. Work, works. Eat, eats. Play, plays. Swim, swims. Write, writes. She works in the school. Esto es, si el verbo que yo tengo no aplica en las reglas que les mencioné anteriormente, entonces nada más se les agrega S. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver aquí cómo cambian las oraciones dependiendo los subject pronouns, así sea el mismo verbo. Ya con esto finalizamos para que ustedes chequen la diferencia entre terceras personas y las que no son terceras personas. Ajá. Por ejemplo, I watch TV at night. Aquí yo estoy utilizando I, entonces watch se queda tal cual el verbo. Pero si yo quiero decir que ella ve televisión, entonces como ella es tercera persona y el verbo termina en CH, voy a agregar ES. She watches TV at night. La siguiente, we work at home. Entonces, work está trabajando con we, no se le hace ningún cambio. Mientras que del otro lado, Peter pertenece a tercera persona he. Peter works at home. Ahí agrego una S, porque el verbo no termina ni en SH, CH, X, SS, en ninguna de las reglas que se mencionaron anteriormente. Pero es tercera persona, entonces se le tiene que hacer un cambio, en este caso S.
El segundo, tercero, they teach French. Ellos tampoco necesita cambio, mientras que he sí necesita cambio porque es tercera persona. He teaches French. Y el verbo termina en CH, entonces si termina en CH, mi regla dice que se le agrega ES. Y por último, I study English on Sundays. Yo estudio inglés los domingos. I no necesita cambio, mientras que Carol, que es una tercera persona, Carol studies English on Sundays. She sí necesita cambio y mi verbo termina en Y. Y como antes hay una consonante, entonces quito la Y, pongo I latina y agrego ES. Entonces, esos son las diferencias entre las personas I, we, you, they y las terceras personas que son he, she, and it. ¿De acuerdo? Entonces, tendremos aquí unos ejercicios para que ustedes practiquen las reglas que vimos y me lo envíen para la siguiente semana. Ejemplo. Escribe los siguientes verbos en terceras personas del singular. It, he, she. El 1, cry, wash, kiss, go, play, read. Esos 6 verbos ustedes los van a convertir a terceras personas. Y el último ejercicio es, van a escribir ustedes 5 oraciones de sus rutinas personales, de su vida cotidiana. 5 oraciones. Y el tercer ejercicio vas a describir las rutinas de algún familiar, ya sea de tu abuela, de tu abuelito, de tu hermana, de tu mamá, de quien tú quieras. 5 oraciones también utilizando terceras personas. Y eso sería todo, chicos. Nos vemos la próxima sesión. Que tengan buen día.